Leptospirosis, el tema de hoy, lo acabamos de ver, nos acompaña Manuel Espinosa, él es el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Bienvenido, señor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, el agradecimiento por parte de la señora ministra de Salud en este trabajo conjunto que venimos haciendo diversas oficinas, direcciones y en este caso mi instituto con relación a la salud pública. El Instituto Nacional de Salud, claro que sí, por el trabajo tan importante que desarrollan también en cuanto a la investigación, ¿no? Doctor, la leptospirosis, ¿cómo es que surge esta enfermedad ahora en esta contaminación que tenemos, por ejemplo, por los desastres naturales? Vemos niños que juegan en los charcos de agua y sobre todo el peligro al contacto con la orina de roedores. Sí, en verdad los videos que hemos visto hace un momento son perfectos. Han configurado cómo ocurre la transmisión de esta pequeña bacteria que ingresa al cuerpo. Pero lo más importante de animal a humano, ¿no, doctor? Exactamente. Son los animales los que usualmente adquieren la infección primeramente y luego por la orina contaminan agua y alimentos. Cualquier animal, cualquier mamífero puede infectarse por esta bacteria, entre ellos el ser humano. Pero son los roedores los que hacen que esta bacteria durante toda su vida sea eliminada por las vías urinarias. Al orinar contaminan todo lugar donde depositan, ¿no? Claro, pero estas personas, por ejemplo, en las inundaciones, ¿no es cierto, doctor? Foco infeccioso muy característico, las inundaciones. Ahí están precisamente el día de hoy las personas en el norte en contacto con roedores, con ratas, ¿no? Con excremento, con animales en realidad. Ahí está, digamos, el factor de riesgo. Exactamente, pero el Ministerio de Salud nunca espera ese momento. Sabemos que siempre hay riesgos. Nuestra intención de trabajar es minimizar el riesgo. Hace 2 meses, al prever que venían problemas, el Ministerio de Salud nos autorizó para justamente ir a algunos lugares del país, por ejemplo Piura, y en Piura investigamos poco más de 20 lugares donde había agua de río, fuentes de agua superficial. Se tomaron muestras en ese momento y se encontró que en la mayoría de ellas, cerca de 14 muestras, se pudo cultivar esa bacteria llamada leptospira. Leptospira, es una bacteria potente que puede ingresar a través de una herida, por ejemplo, doctor. Exacto. También, ¿no? Puede entrar por contaminar mis ojos con agua contaminada, la boca, las fosas nasales, ¿no? Y entonces, pero lo más frecuente de repente ocurre en desastres, en inundaciones, que uno se haga heridas en la pierna, en el pie y camine en el lodo o camine en lugares que el agua está emposada. Ya se infectó. Ya se infectó. Entonces encontramos que esa agua de Piura, antes que haya desbordes, ya tenía leptospiras, posiblemente por roedores que viven en ese lugar. Al haber inundaciones ya sabíamos, estábamos seguros que posiblemente iba a ocurrir un brote de leptospirosis. Pero ¿qué pasa? Clínicamente se puede confundir con muchas enfermedades. A través de años de experiencia estamos aprendiendo que no hay nada típico. O sea, no hay que esta enfermedad tiene 1, 2, 3 cosas y esa es la enfermedad. Nuestros maestros, y yo siempre lo menciono, nos han enseñado que no existen enfermedades, existen enfermos. ¿Qué quiere decir? Que cada persona, por su propio sistema de inmunidad, por su genética, etcétera, puede debutar con una forma clínica u otra forma clínica. Ya, correcto. Pero centrándonos en la leptospirosis, sabemos que, por ejemplo, hay síntomas que son las fiebres, ¿no es cierto? Que incluso que puede confundirse con otras enfermedades, como usted dice, doctor. Las fiebres fuertes, los dolores musculares. ¿Qué otros aspectos nos dan la señal de que podemos tener leptospirosis? Entonces, hay una triada que se confunde mucho con dengue, que es dolor de cabeza. Las personas que dicen que es el dolor de cabeza más intenso de toda su vida. ¿Y el dolor muscular? Fiebre y dolor muscular. Son las 3 cosas que uno encuentra inicialmente. Si sigo examinando al paciente, encuentro que sus ojitos están bien rojitos. Luego, dentro del examen, empiezo a examinar articulaciones, partes musculares, y encuentro que el dolor mayormente es al hacer presión en algunos grupos musculares. Por ejemplo, acá en el antebrazo, brazo, pero sobre todo en la pantorrilla. Las pantorrillas, el paciente grita de dolor. ¿Con la leptospirosis? Con la leptospirosis. Porque recordemos que el dengue también te da un dolor muscular fuerte, pero se caracteriza, por ejemplo, por la fiebre intensa, ¿no es cierto, doctor? Y dolor de cabeza bastante fuerte también. Cefaleas. Y algunos de ellos tienen sus manchitas en el cuerpo, ¿no? Que los pican. pruritos. Pero también en la leptospirosis también puede haber, en algunos casos, algunas manchitas en el cuerpo. La leptospirosis también puede dar diarrea y ser confundida con una diarrea aguda, acuosa. También puede dar neumonía. En el video hemos podido ver una forma grave, conocida como enfermedad de Weil, que se pone en amarillo. Ya ese es el estadio más difícil. Es una de las formas más graves, pero hemos aprendido... ¿Tiene cura, doctora, ese estadio? Cura. Porque sabemos que el tratamiento, tratándose de una bacteria potente, es evidentemente con antibióticos. Sí, tiene cura, especialmente si se detecta en la primera semana. Después de la primera semana podemos ver ya algunas complicaciones.
que resultan de repente que el paciente haga falla hepática, falla renal, falla pulmonar y tenga que ser atendido en una unidad de cuidados intensivos. Y podría incluso llevarlo a la muerte. Exactamente, a pesar que hagamos todo el esfuerzo, a veces no hay nada ya que se Ya pueda esta hacer. bacteria es como que se va reproduciendo, diseminando al interior del organismo, doctor. Se va diseminando. Y en una fase tardía abarca muchos órganos, incluso el cerebro. Entonces hay cuadros que dan un tipo de meningitis, pero que hacemos los cultivos usuales y no sale nada, Ya. No crece nada. Entonces el mensaje, doctor, el mensaje que entiendo lleva el MINSA en este momento es evitar, ¿qué evitar? Jugar en charcos, en las inundaciones en las que evidentemente se encuentra el norte. Claro, yo sé que es difícil en este momento, sobre todo con la gente que se ha quedado sin nada, decirles que usen guantes de hule, que O usen botas. botas de hule con caña alta, o que no se expongan al agua porque la gente sin preparación, sin entrenamiento, se mete a salvar sus cosas. Basta con una heridita y Una pequeña herida. contacto con esa agua contaminada, emposada, digamos, agua estancada, doctor, para usar el término correcto, ya puede infectarse. Corre riesgo de infectarse. Entonces, mangas largas. Más que eso es que es el contacto húmedo, que no el agua. Lo ideal es que la gente salga de ese lugar, que sea evacuada a albergues seguros, que donde tengan agua potable, servicios sanitarios. Usar la lejía también, es indispensable, Sí, doctor. justamente para el agua que uno recoge, 2 gotas para 1 litro, se remueve, después de 30 minutos se puede consumir. Ya, 2 gotitas en 1 litro de agua, ¿no es cierto? Y se remueve esperando los 30 minutos, la media hora, y ya se puede consumir. Sí, ¿Y las pero- verduras? Exacto, para lavar las verduras. La lejía no mata parásitos, por ejemplo, pero sí puede matar bacterias y algunos virus. Depende de la concentración. Pero el mensaje más importante en este momento ya un poco tardío es que si se sienten algún malestar, lo que hemos mencionado, de repente diarrea, de repente un cuadro respiratorio, dolor muscular, dolor de cabeza con fiebre, sospechen que hay una enfermedad y acudan a sus centros más cercanos. En este caso, ante este tipo de brotes de fiebre con compromiso sistémico, el Ministerio de Salud, coordinando con todos los establecimientos y con instituciones de investigación, ha Correcto. dispuesto equipos que están en lugares estratégicos para atender pacientes. Y claro, además que vemos que la estrategia ahorita del MINSA, aparte de la campaña de fumigación en el norte, en Piura, hay que dejar entrar a los equipos de fumigadores, ¿no es cierto? Esta emergencia sanitaria marca precisamente la fumigación de las casas. Sí, parte Para justamente evitar también los la propagación del zancudos. dengue, ¿no? Del Exactamente. zancudo, de este vector, de este Aedes malvado que produce el Zika, chikungunya. Ahí en Chincha, por ejemplo, pasando al otro tema, ya en Chincha se ha registrado 33 casos. Claro, en Ica, ¿Ica? han reportado más de 30 casos de infección por el virus de Zika. O sea, el Aedes aegypti, el mosco, Es el decir, vector. este mosquito zancudo es el transmisor de este virus, igual que el dengue, igual que la fiebre chikungunya. Ya sabemos que hay lugares en donde se han reportado estos casos, pero solamente sabemos también que es la punta del iceberg. Solamente 20% de la gente infectada por este virus va a tener algún tipo de enfermedad. El 80% Y solo es la hembra la que... solamente la hembra del zancudo es el que transmite esta infección. Esta infección que puede traer algunos problemas a futuro, sobre todo en mujeres gestantes. Por lo tanto, va a depender de la población el hecho que tomen las medidas adecuadas, como ustedes lo han mencionado, el agua segura, ¿no? El agua seguro es muy importante. Ahora, en Ica, ¿no es cierto? Era preocupante porque esos 33 casos ya confirmados de Zika, entiendo que 32 en Chincha, en Pueblo Nuevo, y uno en el cercado de Ica, ¿no es cierto, Exacto. doctor? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer inmediatamente frente a esta situación? ¿Es un brote o una epidemia? Es un brote, pero ya hace cerca de mes y medio se está trabajando duro en varias áreas de Ica para el control de este zancudo que transmite enfermedades. Evitar los floreros, evitar el Exacto. agua, porque además prolifera en agua limpia, ¿no? Generalmente en agua limpia, en las macetas, en el platito de las macetas, en cualquier cilindro que yo guarde agua, se convierte en un criadero excelente para ese zancudo. Basta que una persona venga infectada, el zancudito hembra, usualmente antes de poner huevos, pica a 6 o 7 personas. Pero al picar, antes de tomar sangre, vomita, vamos a decir, vomita saliva con virus. Luego recién saca sangre. Luego se va a otra persona igual, vomita saliva con virus, saca sangre. Y empieza a infectar a diversas casas y se sigue extendiendo. En Claro este que momento, nuestro mayor interés se está centrando en el control de los criaderos, que depende de las personas. De Ya, las pero familias. esos criaderos, ¿no es cierto?, que pueden estar incluso en nuestras propias casas, no necesariamente en una inundación. Claro, en una inundación vemos tanta cantidad de agua como en el norte, como en algunas zonas de Ica, como en algunas zonas de Lima, provincias también. Aquí es un caldo de cultivo para este mosquito. Sí, justamente los reservorios de agua que la gente, ¿no?, junta en cilindros, baldes, todo recipiente que Entonces, pueda, ¿qué? Taparlo. hay que cubrirlo, ponerle tapa. Si tiene un poquito de dinero, debe de comprar bolsas, porque la gente tiene baldes abiertos.
Una forma es forrar el balde con una bolsa, llenar el agua y la bolsa me sirve para hacer un nudo. Ah, correcto. Entonces ya no entra la zancudita a poner huevos. Pero recordar que cualquier, incluso chapita en el piso con un poquito de agua, es un criadero de la Aedes aegypti. Y volvemos a repetir, como ustedes lo han dicho, si tienen algún malestar, acuda a su centro más cercano. Inmediatamente, ¿no es cierto? Y, bueno, ¿Cómo se cura el dengue, doctor? No hay una curación, no Porque existe. hablamos incluso en el año 2016, recuerdo, de una vacuna contra el dengue. Los mexicanos se señalan, en México señalan, ¿no es cierto?, que en el plan de su política sanitaria ellos han aplicado con éxito esta vacuna. Sí, la vacuna tiene cierto grado de protección, sobre todo en personas que mayores de 9 años de edad. Se está evaluando, tengo entendido en el Ministerio, la posibilidad de usarla, pero entendemos que en un desastre todo lo que es vacunación se delega se posterga para un momento mejor. Perfecto, entonces ahorita hay que brindar las facilidades a los equipos fumigadores. El MINSA impulsa esta campaña de fumigación casa por casa para evitar, amigos, esta emergencia larvaria en el norte de nuestro país. Y cuanto a la leptospirosis, mensajes finales, doctor. En lo posible no se expongan a aguas estancadas y lo más importante, si se sienten mal, cualquier molestia que tengan, acudan a su centro de salud más cercano. Inmediatamente. En la primera semana de detectado la leptospirosis, con los antibióticos puede usted salir airoso de esta enfermedad. Muchas gracias a nuestro invitado, el especialista Manuel Espinosa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud.